que compartían, y créanme hermanos, créanme, yo a veces estaba trabajando y yo abría un ratito para ver o en el descanso y miraba y era como wow, honestamente era para mí. Y yo a algunos les escribí privado, le dije, hermano, gracias por compartirlo, hermana, gracias por compartirlo porque era para mí, realmente era para mí. Entonces yo quiero animarles también a eso. Si usted en la semana o en algún momento su lectura está leyendo y usted algo Dios le habló, usted mira, wow, esto para mí estuvo buenazo, compártalo. Porque a lo mejor también puede ser de bendición para alguien más. Yo me acuerdo el año pasado específicamente, momentos en que alguno compartía y era como que, wow, era para mí, o sea, era Dios hablándome a mí a través de sus versículos. Entonces, no se lo guarde. Si es una bendición que Dios le ha dado, comparta. Puede ser también de bendición a alguien más, hermano, ¿sí? Entonces, desde Mateo capítulo 5 comienza el Sermón del Monte. Algunos tienen su Biblia allí, el título, ¿verdad? Algunos no lo tienen. O las bienaventuranzas. Pero es una serie de mensajes. Ahora, recuerde algo. Jesús está instruyendo a sus seguidores acerca de un nuevo reino. El reino que Jesús vino a traer. Jesús está entonces educando a sus nuevos discípulos. Son nuevas instrucciones, son nuevas cosas. Jesús, por ejemplo, en el capítulo 5 habla acerca de, ¿no? Bienaventurado el que hace esto y aquello. Luego habla acerca de la sal del mundo. Jesús habla acerca de la ley, la ira. Habla del adulterio, el divorcio. Después habla acerca de los juramentos, los enemigos. Capítulo 6 habla acerca de la... O sea, son pequeños temas que Jesús va a abarcar. Es todo un mensaje, es todo un sermón que Jesús está dando. No es de varios días, es un mismo día. Luego habla de los tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo. En capítulo 7 habla acerca de juzgar a los demás, la puerta estrecha. Y al final, para terminar, porque va a terminar en el capítulo 7, miren lo que dice Jesús, versículo 24. Eso es lo que leímos el día de ayer. Si usted está en el plan y no le erró, hermano, no tiró el palo ahí, ¿verdad? Si así ha seguido el plan, ayer tocó esto, ¿verdad? Mateo. En el capítulo 7, Jesús va a terminar su mensaje. Jesús va a terminar de compartir y hablar el sermón del monte, muy conocido. Y en el versículo 24 dice, cualquiera pues, ¿qué dice, hermanos? Que me oye, verdad, quizás no se puede leer muy bien, ¿verdad? Yo voy a leerlo, si usted puede seguirlo bien. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Se da cuenta? Entonces, las palabras de Dios no solamente son para saberlas, oírlas, sino son para ¿qué? Para hacerlas. Entonces siempre debe haber una actitud, Señor, muéstrame algo de tu palabra y ayúdame a hacerla. Muéstrame algo de tu palabra y ayúdame a hacerla y a practicarla, a hacerla parte de mi vida. La palabra de Dios, hermanos, Dios ha prometido que la palabra de Dios va a transformar nuestras vidas, va a cambiar nuestras vidas. Dice, cualquiera pues que me mire, está terminando Jesús y no solamente no va a cerrar su mensaje hasta decir un momento, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que prudente. En otras versiones usted va a encontrar la palabra sabio. Creo que en Marcos o en Lucas también usa la palabra sabio. Sabio, prudente, es lo mismo, ¿ya? Sabio, dice, o prudente, que edificó su casa sobre la que, hermanos, sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces Jesús nos habla de que hay un hombre que compara a Jesús, el hombre que ha escuchado y que ha hecho lo que ha escuchado, es comparado a un hombre, es un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Luego dice, versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿qué dice? Y no las hace, le compararé a un hombre, mire cómo le llama, insensato. Insensato. También, otras traducciones, la palabra necio, tonto, es lo que dice. Le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande, ¿qué dice, hermanos? Su ruina. Ahora quiero que note esto porque Jesús está terminando el sermón, pero Jesús no quiere que los oyentes se vayan sin antes tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado? Eso es lo que tú y yo tenemos que pensar cuando terminemos nuestra lectura de la Biblia. ¿Qué voy a hacer con lo que yo he escuchado? ¿Qué voy a hacer con lo que yo acabo de descubrir o encontrar en la palabra de Dios?
Ahora, el hombre que oye y hace, es un hombre que dice la Biblia, sabio, un hombre prudente. Ya edifica su casa sobre la roca. Ahora, el que oye y no las hace, ¿qué dice, hermanos? Es un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Ahora, si usted nota, a ambos les ocurrieron las mismas cosas. A ambos las mismas cosas. Pero hubo una casa que se sostuvo y la otra no. ¿Por qué, hermanos? Estaba sobre la roca. Exactamente, porque estaba sobre la roca. Y eso es un ejemplo, hermanos, de alguien que está edificando su vida sobre la palabra de Dios. Es lo que está enseñando Jesús ahí. Alguien que está edificando. Y todos, hermanos, somos edificadores. Ya seas pequeñito como Benjamín, creo que es el más pequeño, ¿sí? El más pequeño está ahí, ¿verdad? Pero ya va a salir. Pero hasta el más grande. No voy a decir acá, hermano, no voy a adelantar a nadie, hermano. Ya no se tenga pena. Pero, hermano, mire, todos somos edificadores. Estamos edificando una vida. Tu vida estás edificando. Y a lo mejor, hermanos, enfrentaremos situaciones y adversidades y cosas y muchas circunstancias. Leímos el salmo de esta semana y mis hijas me preguntaron, ¿y qué está pasando con David? Porque David habla de lamento, habla de llorar todo el día, el salmo que nos tocó esta semana. Y Belén creo que le dijo, ay, pobrecito David, ¿qué le está pasando, verdad? Y me dice, ¿que no que amaba a Dios? Sí, pero otra vez les digo, hermanos, a personas buenas, personas espiritualmente maduros y fieles, también sufren, hermanos. El sufrimiento no está ajeno al creyente. Job es un claro ejemplo también. Pablo es un claro ejemplo también. Entonces, grandes hombres y mujeres de Dios van a sufrir también, vamos a enfrentar dificultades. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a responder a ellas? ¿Cómo vamos a tratar esos asuntos y esas circunstancias que vienen? Si usted recuerda el texto que hemos leído, a ambos les vino. A estos dos hombres les vino lo mismo. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, pero uno se sostuvo y el otro no. ¿Por qué, hermanos? Porque oye y las hace. Entonces la diferencia es qué tipo de constructor somos. Entonces hay dos personas, el sabio y el necio. Y yo quiero que veamos una historia en el Antiguo Testamento y vamos a sacar algunas aplicaciones de cómo entonces la sabiduría o la necedad se hacen manifiestas. ¿Qué clase de persona queremos ser? Si tú y yo estamos oyendo la palabra de Dios y la estamos haciendo, seremos hombres y mujeres sabias. Pero si solamente escuchamos y no lo hacemos, pues la Biblia nos dice que seremos necios. Y en algún momento, en algunas circunstancias, se va a dar manifestar, se va a relucir, ya sea con una mala actitud, una mala respuesta a las circunstancias, enfrentaremos adversidad. ¿Cómo vamos a responder? Para ello quiero que vaya a su Biblia, por favor, en 1 Samuel capítulo 25. Trataremos de no movernos mucho porque del versículo digo, Dios quiere que sí nos movamos, hermanos. Vamos a movernos mucho, hermanos. 1 Samuel 25, hermanos. Ahora sí, otro aire, hermanos. 1 Samuel 25. Ven. 1 Samuel capítulo 25, hermanos, por favor. ¿Sí? 1 Samuel 25. Ahí en sus Biblias. Ahora, quiero que veamos un poquito, porque en esta historia vamos a encontrar una persona sabia y una persona necia. Una persona prudente y una persona insensata. Y vamos a ver entonces, y hermanos, acá no estamos para ver, parece la... No, es para examinar nuestra propia vida. Yo creo que veamos eso en esta mañana. Mire lo que dice la Biblia, por favor. Ahora, vamos a leer, por favor, versículo 9, ahí en sus Biblias, ¿ya? Del versículo 9, versículo 9, 1 Samuel 25, ¿lo tienen todos? Dice la Biblia, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David. ¿Están ahí, hermanos? Versículo 10, ¿sí? Dice, y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus amos, de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darles a los hombres que no sé de dónde son? Los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dieron a David todas estas, ¿qué dice, hermanos? Palabras. Quiero que veamos, hermanos, en esta mañana y vamos a ver un poquito. No sé cuántos vieron la película La Bella y la Bestia. ¿Vieron, hermanos? Sí, La Bella y la Bestia, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver algo así, porque en esta historia
vamos a ver, hermanos, una bella y una bestia, ¿verdad? Por su accionar, por su actitud, un insensato. En sí, estábamos hablando ahorita acerca de los nombres, ¿se acuerdan? Y exactamente, este personaje tenía un nombre. ¿Y saben cómo significaba su nombre? Tonto, necio. Mire, ya cargaba con el nombre. Y no solamente eso, uno puede tener un nombre así, pero ser otra cosa. Él tenía el nombre y le hacía honor al nombre. Porque realmente la Biblia lo llama tonto, necio. Pero también había una persona aquí prudente, sabia. Una persona que actuaba con prudencia y con sabiduría. En esta historia, hermanos, entonces vamos a ver qué clase de creyentes queremos ser. ¿Oidores solamente o hacedores? Vamos a orar y pedir la bendición de Dios en esta mañana. ¿Sí? Padre, te doy gracias en esta mañana por abrir tu palabra, por tenerla y escucharla, Señor. Yo te ruego que ahora, Señor, por estos minutos que vamos a estudiar tu palabra, nos ayudes a entenderla, comprenderla y aplicarla a nuestras vidas. Que podamos en esta mañana tomar decisiones y ver qué clase de creyentes queremos ser. ¿Solamente oidores o hacedores? Queremos ser creyentes que están edificando su vida, su familia, su hogar en la roca o en la arena, Señor. Ayúdanos, te pido, Señor. Llévanos a un lugar tal que tomemos sabias decisiones. En el bendito y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué está pasando aquí en la historia? Te cuento un poquito bien rápido para entender qué está sucediendo. David, ¿recuerdas tú la historia? Todavía no era rey, pero ya había sido ungido como rey, como futuro rey. En este tiempo estaba reinando, ¿quién se acuerdan? ¿Quién era un rey antes que David? Saúl. Saúl era el primer rey de Israel, estaba reinando. Saúl entonces se volvió tedioso. Saúl se llenó, hermanos, de envidia, de celos contra David. ¿Y qué hizo, hermanos? ¿Se acuerdan? Decidió que perseguirlo. Saúl quería acabar con la vida de ¿qué, hermanos? De David. Ahora recuerden, hermanos, esto no era un asunto del hombre, esto era un asunto de Dios. Dios había desechado a Saúl por su rebeldía, por su corazón sucio y necio. Y Dios había puesto en su lugar ¿a quién? A David. Pero ¿qué estaba haciendo Saúl, hermanos? En sus propias fuerzas él quería cambiar la historia. En su propia humanidad él quería hacerlo a su manera. Sin embargo, hermanos, nada puede cambiar lo que Dios ya ha establecido. Y Dios había puesto, hermanos, para el futuro trono de Israel, ¿a quién, hermanos? A David. Pero ¿qué hace Saúl? Saúl entonces decide perseguir a David. Y David, ¿qué tiene que hacer? Huye de Jerusalén y está yendo por los montes y escondiéndose y escapando. No solamente él tiene personas también, él tiene algunos hombres que han seguido con fieles con David y están huyendo, escapando por los montes, tratando de salvar su vida. Muchos de los salmos, de los primeros salmos que estamos leyendo, son narrativas, son escritos de David en esos momentos, en esas circunstancias. Ahora, David está huyendo. ¿Y qué sucede en la historia? Entonces llega un momento en que él busca provisión, busca alimento para él y para todas las personas que están con él, con David. Entonces, habían ciertos arrendadores que proveían de alimentos, que le proveían de comida. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando había guerra con los filisteos e Israel se encontraba en amenaza, los filisteos venían y saqueaban todo. Si tú eras granjero, si tú tenías tu campo de trigos, los filisteos vendrían y se llevarían todo, ¿verdad? Si tú tenías, por ejemplo, uvas, higos, venían ellos y ¿qué hacían? Te saqueaban todo, te quedabas sin nada. Pero bajo el liderazgo de David como rey, como jefe militar, David había hecho tal forma que había sido su ejército había sido como un escudo de protección. Los filisteos eran continuamente derrotados por David y su ejército. Entonces, ¿qué sucede? Los arrendadores, los señores que tenían campos, viñas y cosas así, entonces eran favorecidos, habían sido cuidados y guardados por eso. Entonces mucha gente le tenía aprecio y agradecimiento a David por ese tiempo que él había cuidado y había protegido de sus ganados, de los filisteos. Entonces muchos de ellos le proveían comida. Pasaba David y decía: mira, soy David, acá está mi gente, ¿tienes algo para darnos? Leche, algo de pan, algo de harina, algo de trigo. Sí, por favor, David, ¿cómo no? Tú eres David, tú nos has ayudado, tú has sido bueno con nosotros, nos has protegido, no tendríamos nada de esta cosecha si no fuese por ti. Así es que David, sírvete, por favor, David, llévate esto más. Y es lo que era la manera como David se estaba manteniendo mientras huía de Saúl. Pero ¿qué sucede? Llega a una casa. Mire por favor ahí conmigo, vamos a leer. Ahora recuerde usted esto, pero
el versículo 7, mire por favor, vamos a leer a ver para acá. Entonces, versículo hermanos 3, ¿ya? Versículo 3. Y aquel, del capítulo 25, dice, y aquel varón se llamaba, ¿cómo hermanos? Nabal. Acuérdense de ese nombre porque Nabal significa necio. No vamos a poner ese nombre, ¿verdad? Acuérdense, los nombres que no se debe de poner. Nabal es uno de ellos. El nombre Nabal significa tonto, necio. Había un hermano y una hermanita, ellos nuevos, recién estaban llegando a la iglesia y estaban contentos, querían ponerle nombre su esposo estaba esperando bebé y querían ponerle nombre bíblico, ¿no? Ya eran creyentes, querían ponerle nombre bíblico, era una mujercita. Entonces, recuerdo, el hermano viene contento un día y dice, pastor, ya hemos pensado un nombre para nuestra niña que viene en camino. El pastor le dice, dime, ¿qué nombre le vas a poner? Pastor, Jezabel le voy a poner, Jezabel. El pastor se quedó como, perdón, ¿qué nombre le va a poner? Jezabel, pastor. El pastor puso cara como, ¿verdad? Ojos así salidos. Y el hermano le dijo, pero pastor, está en la Biblia, ¿verdad? Sí está en la Biblia, pero es un nombre que no se tiene que poner. Jezabel es una de las mujeres más perversas, más malas en la Biblia, entonces. Y no, después el pastor le dijo, fue muy amable el pastor, le dijo, mira hermanito, qué bueno hermano, mire, hermano, y le dio los textos, ¿no? Mira, vaya a casa y léalo, hermano, léalo. Oh, sí, pastor, bueno, se fue, regresa el siguiente día, pastor, no es que es Elizabeth, amén, ahora sí, ¿verdad? Cuidado con los nombres. Bueno, Nabal significa necio, tonto. Ahora, dice la Biblia, mire, y su mujer, ¿cómo se llamaba su mujer? Abigail. Era aquella mujer de buen, ¿qué dice? Entendimiento y de hermosa, mire hermanos, dos grandes virtudes. No solamente era hermosa, pero era de buen entendimiento. Era una mujer sabia, era una mujer prudente. Mire qué dice después, pero el hombre era ¿qué? Duro. En otras traducciones usted va a encontrar la palabra terco, porque usted dice, es duro, es un hombre macizo. No, era terco, como una roca, terco. Dice, era duro y de malas obras. Dice, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto. Entonces vamos a hablar de esas dos personas, de Abigail y de qué hermanos, de Nabal, de la bella y de la bestia. Dice hermanos, versículo 4, y oyó David en el desierto de Nabal, en el desierto que Nabal estaba, ¿qué hermanos? Esquilaba sus ovejas, o sea, le estaba sacando, ¿qué hermanos? La lana, le estaba sacando la lana, ¿verdad? A las pobres ovejitas allí. Entonces, David oye esto, entonces, versículo 5, envía a David, ¿cuántos hermanos? 10 jóvenes, y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal, saludadle en mi nombre y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a cuantos tienes. Versículo 7, he sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les hemos tratado mal, ni les ha faltado nada en todo el tiempo que han estado, ¿en dónde hermanos? En Carmel. David le está recordándole con los enviadores, les hace recuerdo de que ellos habían sido protección para los pastores de Nabal. Entonces, versículo 8, pregunta a tus criados y ellos te lo dirán, o sea, ellos te van a decir que es verdad lo que te estoy diciendo. Dice, hallen, por tanto, estos jóvenes, gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día y te ruego que le des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo, ¿qué dice? David. En la costumbre judía, hermanos, después de esquilar las ovejas, se acostumbraba a tener una gran fiesta, un gran convite para celebrar. Entonces, David había escuchado esto, entonces David recurre a eso, envía a 10 jóvenes para que les diga, mira, Nabal, tus pastores cuando estuvieron con nosotros fueron cuidados por nosotros, no les tratamos mal, les ayudamos en todo, y ahora entonces queremos que tú nos proveas de algo, de lo que tú vienes, comparte con nosotros. Versículo entonces 9, versículo 9, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, le dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de ¿quién? De David, y callaron.
Versículo 10. Nabal respondió a los jóvenes enviados por David. ¿Y qué les dijo, hermanos? ¿Quién es David? Sí sabía quién era. Pero dice, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Voy a tomar yo ahora de mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a hombres que no sé de dónde son. Entonces, en primer lugar quiero que vean, hermanos, la respuesta y la actitud que tiene Nabal para con los jóvenes que envía David en busca de alimento. Ahora, hermanos, vemos, hermanos, que Nabal hace honor a su nombre, ¿verdad? El necio, terco, duro, insensato, de malas obras. ¿Cómo se manifiesta entonces la necedad en la vida de una persona? La necedad, hermanos, si no me equivoco, Salmo 14 dice que dice el necio en su corazón no hay Dios. Lo vamos a ver ahorita en un rato, pero hermanos, lo más probable, una persona que desecha y rechaza a Dios y que no edifica su casa sobre la roca, hermanos, Jesús lo llama necio. Llámele como usted desea o como usted ha escuchado allá afuera, Jesús lo llama necio. Alguien que desecha a Dios en su vida y que construye su vida sin Dios es un necio. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son las manifestaciones en la vida de un necio? Número uno, hermanos, mal carácter. Mal carácter. Mire qué dice la Biblia aquí. Nabal, entonces vienen los emisarios a Nabal y Nabal responde con una mala actitud. Yo no sé si usted al leer el texto note usted esa mala actitud que hay. Sí, se nota leguas. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, bueno, ya había mencionado aquí la Biblia que Nabal era un hombre duro y de malas obras. De malas obras, de malas obras. Sin duda alguna, hermanos, Nabal es un ejemplo claro de falta de control. Nabal es un ejemplo, hermanos, de una mala actitud. El mal carácter, hermanos, causa serios problemas. ¿Por qué, hermanos? Porque, en primer lugar, Nabal aquí, hermanos, muestra una necedad. ¿Saben qué sentido, hermanos? En que se cree todo lo que escucha. Cree todo lo que escucha. El necio, dice la Biblia, agarra de por aquí y lo cree. Y lo toma como si fuera verdad. Miren qué dice aquí en el texto, porque ¿cuál fue la respuesta de Nabal? Versículo 10, ¿quién es David? Él sí sabía quién era David. Pero mire después, ¿por qué lo niega? Versículo más abajo, ahí mismo dice, ¿y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy, quiero que recuerde esa palabra, ¿qué dice? Que huyen de sus, estoy en el versículo 10 al final, de sus señores. ¿Qué estaba pasando aquí? Nabal decide creerle lo que se está hablando, lo que se está diciendo, de lo que están volando por aquí o por allá, lo que alguien dijo o lo que alguien escuchó. ¿Por qué? Porque se había corrido el rumor, un mal rumor, de que David estaba huyendo como un mal siervo. ¿Era acaso David un mal siervo? No lo era. Saúl era el que estaba mal. Pero se había corrido ese rumor, entonces Nabal decide tomar postura por eso. Y él actúa en base a lo que escucha solamente. El necio, hermanos, actúa en base a lo que simplemente escucha. No se cerciora si es verdad o no es verdad. Hermano, no toma en cuenta, a ver, bueno, voy a masticarlo y pensar. Él actúa impulsivamente, inmediatamente. Y Nabal entonces dice, ya le ha puesto un sobrenombre a David. Él es un siervo que está huyendo de su señor. Y bueno, hay muchos, eres un hombre malo, yo no voy a ayudarte en nada. Y es así como actúa Nabal. El mal carácter, hermanos, causa problemas de comunicación. Vemos aquí, hermanos, que Nabal no puede ni siquiera entablar una comunicación correcta con los siervos que envía David. Más adelante, vamos a ver, no voy a dar la historia, pero más adelante, ¿saben qué sucede? Los siervos de Nabal mismo, cuando se enteran de un gran problema que hay, no acuden a Nabal. ¿Saben por qué? Porque ellos dicen, Nabal no escucha, Nabal es necio, Nabal es un tonto, ese es un terco, no se puede hablar con él. Los siervos ya no van donde Nabal, recurren a la esposa porque saben que no escucha a nadie. Hermanos, el mal carácter causa problemas de comunicación, no se puede hablar. A veces en el matrimonio pasa eso, hermanos. La necedad impide que pueda haber una buena comunicación, no se puede hablar, no se puede comunicar.
la mayoría, hermanos, de las quejas a veces que hay de las mujeres que yo conozco, que he hablado con ellas, ¿saben? No están buscando a veces, o sea, lo económico está bien, también suma todas las cosas, ¿verdad? Pero ¿saben qué es lo que a veces siempre escucho que me dice, pastor? Yo estoy buscando a alguien con quien hablar, un compañero. Yo necesito un compañero, alguien con no se puede hablar con él, ¿verdad? Que ya eres, que salga, por el mal carácter. El mal carácter, hermanos, rompe la comunicación. La necedad. La necedad hace, hermanos, que no tengamos una correcta comunicación. Nadie quiere hablar. Ni los siervos quieren hablar con Nabal. Ni siquiera quieren sugerirle nada. Cuando hay un problema, ¿saben qué hacen? Van donde la esposa. ¿Por qué no te van a hacer? Más adelante. Ese nombre que se manejaba Nabal. Proverbios 22.1. Mire lo que dice, hermanos. Si lo tiene, no pierda el texto porque vamos a volver allí, hermanos. Pero mire, por favor, yo no quiero ser Nabal. Yo no sé si usted, pero a veces yo actúo como Nabal. Pero no quiero seguir siendo Nabal. Por eso, hermanos, Dios nos quiere ayudar en esta mañana. Él quiere que tomemos buenas y sabias decisiones. Proverbios 22.1, hermanos. Proverbios 22.1. ¿Sí, hermanos? ¿Alguien lo tiene, hermanos? ¿Sí? Miguel, te anima, fuerte. Dios mío, ¿por qué me No, Proverbios 22.1. Ahí está. Sí, hermana Marta Carranza, por favor, usted, hermana, ya ganó, hermana. Sí, suéltelo. Jehová es el que da la victoria. Más estima es el buen hombre que las muchas riquezas. El buen hombre que las muchas riquezas. No tengo la de... Está bien, y está bien, hermano. ¿Y la buena fama? La buena fama más que la plata y oro. ¿Qué es lo que importa aquí, hermano? ¿Qué es lo que es de valor aquí? ¿Qué está diciendo la Biblia, hermanos? Que dice, ¿qué es lo de más valor? Más que el oro, más que la plata, que lo buscas día a día. ¿Qué es, hermano? No está diciendo que está mal. Está diciendo que ¿qué es más importante, hermano? La buena fama, la buena reputación. Hay gente, hermanos, que se jacta de tener un mal carácter. Yo soy una bestia y a mucha honra, pastor. La Biblia dice, hermanos, de más estima es el buen nombre. Más, dice, buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama. Ahora, no tengo tiempo para mostrar todo esto, pero después usted quizás en casa puede ver, pero mire, todos sabían que Nabal era necio. ¿Menos quién? No, la mujer también sabía. Exactamente, hermana. Menos él. Dígame si... Porque nunca se reconoce. Exactamente. Hermanos, no estamos muy ajenos a eso, pero eso pasa, hermanos. ¿Sabe qué, hermanos? Todos sabían que era necio, tonto, terco, pero el único que no se daba cuenta era él mismo, Nabal. La Biblia dice, hermanos, de más estima es el buen nombre. ¿Cómo te conocen? ¿Cómo eres? Ah, pastor, yo tengo diferentes caretas, pastor, yo sé. Pero, hermanos, en tu hogar no puedes engañar en tu hogar, en tu casa. Los que más te conocen, los más cercanos, ¿qué dirían? ¿Tienes un mal carácter? No se te puede hablar. Actúas en base a lo que escuchas de por ahí, por allá, y explotas y rompes y de repente, no era así, perdón, ¿verdad? Pero ya se rompió todo. Actúas impulsivamente. Entonces, hermanos, el mal carácter siempre va a traer serias consecuencias. La Biblia dice, hermanos, que el buen nombre es de mucha estima. La buena fama, la buena reputación es más valiosa que el oro y la plata. Eso no quiere decir, hermanos, que tengamos nosotros que mostrar una apariencia, vivir por, no, es que van a decir de mí. No, eso no se trata de eso, hermanos. Se trata que tú y yo seamos, hermanos, personas con una buena reputación, con un buen nombre. Que las personas sepan, hermanos, que Dios está cambiando y moldeando nuestras vidas. No sé si recuerdan, bueno, eso es final, hermanos. Pero miren, ya que estamos en Proverbios 25:24, hermanos. Proverbios 25:24. ¿Quién está en Proverbios, hermanos? Proverbios 25:24. Sí, hermana, léala por favor, hermana. Mejor es estar en un rincón encerrado que con mujer mentirosa en casa espaciosa. Ahí está. En este caso una mujer, pero hermanos, yo conocí hombres también así, peleoneros, pleiteros, que se encienden como fosforito, ¿verdad? Ya, es como aprendió la soga y ya no hay forma que darle. Proverbios 15:17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor
que buey engordado donde hay, que dice, odio. Proverbios 15, 17. Hermanos, en Santiago capítulo 3, versículo 9, nos habla, hermanos, de nosotros refrenar nuestra lengua. Aquí Nabal, hermanos, fue prepotente. Aquí Nabal, hermanos, en primer lugar, Nabal fue pronto para hablar, tardo para oír. La Biblia dice que debemos de ser, ¿qué, hermanos? ¿Prontos para qué? Tardos para irarse. Entonces, Nabal hizo todo lo contrario. Nabal actuó en base a lo que escuchó falso. Nabal, hermanos, hermanos, bueno, eso más adelante también. Pero la Biblia dice, hermanos, que debemos nosotros de procurar cuidar nuestra lengua. En Santiago capítulo 3, del 9 al 13, habla acerca, no puede ser que de una fuente de agua, salga agua dulce y agua salada. No puede ser así. Entonces, nuestra boca, nuestra lengua, hermanos, o es de Dios o no es de Dios. Entonces, debemos nosotros, hermanos, de controlar y darle la guía, dirección al Señor, incluso de nuestra lengua. En Mateo 11, 29, la Biblia dice, un texto muy conocido, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Note usted, hermanos, no hay nada en la cual se refleja más a Jesús en nuestras vidas que en su mansedumbre. Jesús tenía todo poder, pero bajo control. Es una mansedumbre, hermanos. Yo les he contado. Muchos pensamos, tenemos la imagen de Jesús, un Jesús delicado, un Jesús dócil, las uñitas así bien pintaditas, ¿verdad? Que no pintaditas, pero bien cuidaditas allí, delicadas. No tenía cara. No, Jesús era un hombre robusto. ¿Recuerdan ustedes Jesús en el templo? ¿Qué hizo, hermanos, cuando entró al templo? Tiró las mesas. ¿Usted cree que eran las mesitas, hermanos, de esas, las de Easy? No, esas las que, ¿verdad? Que de cartón parece que... No, hermanos, eran piedras. Eran piedras. Jesús, sin ayuda. Pedro, tú puedes llamar a Pedro, yo lo hago solo. De canto, la mesa de los cambistas. Jesús era un hombre robusto, él tenía todo poder, pero bajo control. Él sabía cuándo usar, en dónde. Él sabía cómo hablar. Cuando se encontró la mujer allí a punto de ser apedreada, con la dulzura y la ternura, con el perdón necesario para el momento. Jesús sabía cuándo reprender y decirle, Pedro, apártate de mí, hombre. Él sabía cuándo. Poder bajo control, mansedumbre. ¿Sabe de quién tú y yo podemos aprender? De Jesús. Aprender de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde. Hay gente que dice, no, yo voy a ser como Jesús, ¿verdad? Y todos prepotentes y todos con mal carácter y todos no se podrán. ¿Cuál Jesús estás aprendiendo? ¿El de la Biblia? No. ¿Cuál Jesús? El Jesús quizás de la película, pero el Jesús de la Biblia, no. En 2 Corintios 10:1, no lo busqué, yo se lo leo. Pablo, mire lo que dice Pablo, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Conocer a Cristo y seguir a Cristo no nos hace más tercos, no nos hace más indolentes, no nos debe de hacer más rudos, más de mal carácter. Al contrario, nuestro mal carácter debe de ir bajando de a poquito. No digo que no, pero debe ir bajando de a poquito, ¿no, hermanos? ¿Sí o no? Sí. Porque el Cristo al cual estamos siguiendo, somos cristianos. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Alguien sabe la palabra cristiano qué significa? Seguidores de Cristo. Exactamente, seguidores de Cristo, pequeños Cristos. Si somos pequeños Cristos, hermanos, vamos a obtener la mansedumbre y ternura de Cristo. Pablo dice, yo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Entonces, hermanos, la necedad en Nabal se fue manifestada, hermanos, por su mal carácter. Tuvo un mal carácter, hermanos. No solamente eso, hermanos. Mal carácter trae problemas de comunicación. No se puede hablar. Mal carácter, hermanos, porque actuó impulsivamente, por lo que escuchó, por lo que habló, no se cercioró si esto es verdad. No fue a la fuente verdadera, hermanos, a la fuente verdadera. ¿Qué te dijo? No, voy a hablar con la persona directamente. A ver, no, ya, a veces nos encolerizamos, ¿no? Parecen esas estrellitas que venden en Año Nuevo y Navidad, ¿verdad? Ya está saliendo. Así vas a hablar. Oye, no fue así, era de... Ay, perdón, pero pensé que era de Freddy. No, otro Freddy. El Mercury, ¿verdad? Oh, disculpa, ¿verdad? Ya me estaba enojando por las... Hicimos bilis por las puras.
Es lo que hizo Nabal. El necio actúa y después piensa. Y la tercera cosa que vemos aquí, Nabal, hermanos, mal carácter siempre trae serias consecuencias. Serias consecuencias. No solamente eso, hermanos. Nabal mostró no solamente, hermanos, mal carácter, pero la segunda cosa que Nabal mostró, hermanos, el necio muestra, es insensatez, hermanos. Insensatez. Miren el versículo 10, hermanos. Mire, Nabal responde a los jóvenes y les dice: ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de su Señor. La insensatez, hermanos. ¿Qué es la insensatez, hermanos? Es la falta de prudencia. Es la falta de sabiduría, de discernimiento, hermanos. ¿Cómo necesitamos, hermanos, discernir las circunstancias? Hay personas que solo ven lo que está sucediendo allí, pero no ven algo más allá. Hay personas que reaccionan en base a lo que ellos se han hecho un cuadro de lo que sucede o de lo que pasa. Nabal actúa en base a que David es malo y toda la gente que está con él es malo. David no se cercioró. David envió a los mensajeros y les dijo, los mensajeros fueron y dijeron: pregúntale a tus, ¿sí escuchó? A tus empleados, a tus pastores. O sea, cuando David manda a los siervos y llegan con la noticia, ellos le dicen: Nabal, pregúntales si es verdad, cerciórate si es verdad. Sí, David y su ejército te ayudaron, cuidaron de tus pastores, fueron un escudo de protección para que tú tengas lo que ahora tienes. Tú puedes esquilar tus ovejitas porque los filisteos no te atacaron, porque David y su ejército estuvieron allí en el frente cuidándote. Si no me crees, pregúntale a tus pastores. ¿Qué hizo Nabal? Ni siquiera eso. Actuó de manera necia, actuó de manera insensata, de manera imprudente. Hermanos, su nombre mismo, Nabal, es tonto. Una persona necia, hermanos, es alguien que no piensa. Bueno, piensa, pero piensa después quizás. Pero no piensa, hermano, no es sabio, no discierne. Hermanos, Salmo 14:1, no tiene temor de Dios. Dice el necio en su corazón: no Dios. No hay Dios. En el original hebreo dice: no Dios de frente. No Dios en nada, no Dios en su vida. Actúa como si Dios no existiera. Hermanos, Nabal en el versículo 10 expresa una respuesta brusca y despectiva. O sea, ¿quién es? ¿Quién es ese David? Él puede ser uno de los que huye, como tantos siervos que hay que huyen, y lo menosprecia y lo rechaza. No solamente eso, hermanos. David mostró entonces, Nabal mostró mal carácter, mostró insensatez, necedad. Los siervos le dijeron: David, pregunta, cerciórate, habla, no actúes impulsivamente. Nabal dijo: no, y actuó a como cante y gana. Pero la tercera cosa, hermanos, una de las más importantes, creo yo también, está en el versículo 11, hermanos. El versículo 11 dice Nabal: ¿he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a los hombres que no sé de dónde son? David, hermanos, está aquí, y la tercera cosa que Nabal manifiesta de un necio, un tonto, es, hermanos, falta de consideración. Falta de consideración. Hoy en día, hermanos, honestamente creo, estamos en una generación desconsiderados. La palabra, desconsiderados. No hay consideración. La palabra, hermanos, consideración es ver la condición de otra persona. Es ver la condición, es tener en cuenta, es dar una debida importancia. David había sido protector para Nabal. Ahora que David necesita, ¿sabe qué hace Nabal? Nabal le da la espalda. Se muestra rudo, se muestra entonces terco, rebelde y despectivo. Váyanse, yo no les voy a dar nada. ¿Les voy a yo quitar la comida de mis trabajadores y darles a ustedes? Qué falta de consideración. Y es la forma como actúa, hermanos, el necio. El necio, hermanos, es ingrato. El necio, hermanos, es indiferente. El necio, hermanos, no es considerado. Hermanos, tenemos a veces nuestros hijos. A veces son muy desconsiderados. A veces la mamá cocina, se tomó. Acá yo veo muchas hermanas. No es fácil cocinar, más todavía en estos calores. A ver, te invito a que entres a la cocina, pasa una hora cocinando
¿O no, hermanos? Una hora y media cocinando ahí, haciéndose un truco. Imagínate más, todavía, ¿verdad? ¿Qué sucede? Para que llegue el Pancho, ¿verdad? Y que diga, está salado, mamá. Me voy a comer a la calle, voy a pedir un delivery. La pobre madre allí, ¿qué pasó? Una hora y media ahí cocinando con el calor, ¿verdad? Todo. Y es lo que está pasando hoy en día, hermanos. Falta de consideración. A veces en los cumpleaños. ¿Qué sucede en los cumpleaños? No estoy generalizando, hermanos. Pero a lo mejor quizás Dios está mostrándonos en qué área yo soy desconsiderado. Con mi esposa, con mi esposo, con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con alguien. Soy desconsiderado. En los cumpleaños, ¿verdad? Nos enojamos. ¿Por qué? No, yo no quiero ser regalo, no quiero eso, ay, no, mato. A lo mejor quizás es lo que pudo los padres en ese momento. A lo mejor eso es lo que pudo. A lo mejor quizás el papá ese día se fue caminando al trabajo. No cargó la sube, porque eran unas moneditas más, ¿sabe para qué? Para el regalo. Pero ¿qué sucede con los hijos a veces? No lo consideran. O a veces lo consideran, pero ¿sabe qué? Demasiado tarde. Nabal, necio totalmente, no fue considerado con eso. Él no consideró que David había cuidado y había guardado, y todo lo que tenía él ahora y podía esquilar, era gracias a que David cuidó de ellos y protegió a ellos. David entonces actúa neciamente y dice, no voy a darte nada, no voy a compartirte nada. Hermanos, estamos en un tiempo, en una generación de ya no hay consideración de nada, ¿verdad? Alguien está haciendo algo en la casa y ¿verdad? Y uno a veces está Pancho ahí, ¿verdad? Quizás a lo mejor necesitaría una mano más. ¿Me permites ayudarte? Quiero ayudarte. ¿Puedo hacer algo por ti? O un gracias. Ya no se dice gracias. La Biblia en Romanos 1 habla de las futuras generaciones que Dios va a castigar. Una de ellas es que es los ingratos. El ingrato. Vivimos en una generación que pareciera ser que todo lo merezco. Yo merezco. Yo merezco. Ya no hay consideración. Ya no hay gratitud. Ya no se valora lo que uno tiene, ¿verdad? En Mateo 7:12 dice la Biblia, así que todas las cosas que querréis que los hombres hagan con vosotros, dice, así también haced vosotros primeramente con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, tres aspectos, hermanos, que hemos visto que manifiestan la necedad en nuestro corazón, la necedad en nuestra vida. Tres aspectos que hemos visto, hermanos, que manifiestan que estamos construyendo sobre la arena. Número uno, hermanos, mal carácter. Actuamos con un mal carácter, vivimos con un mal carácter, nos acostumbramos con un mal carácter. Y no solamente eso, queremos que todos se acomoden, o que todos se acostumbren a eso. Así soy y nadie me va a cambiar. Mal carácter. Número dos, hermanos, insensatez. Actuamos impulsivamente, actuamos de manera inmediata, sin pensar, sin medir las consecuencias, sin buscar una solución más equitativa, más prudente. Número 3, hermanos, falta de consideración. Tres aspectos que Nabal mostró su necedad. Ahora, por el tiempo, hermanos, no vamos a explicar todo esto, pero vamos a mostrar ahora de Abigail. Porque Abigail actuó prudentemente. Por el tiempo, hermanos, ¿qué pasó con esto? Los siervos llegan a David y le dan esa información que dio Nabal. ¿Y qué hace David, hermanos? David se enoja. Con derecho, con razón. David se enoja y dice, hemos cuidado de ellos y ahora ellos no nos proporcionan de alimento. Entonces David hace un juramento y dice, mañana a todo, Nabal y todo lo que tiene, por ingratos, o por tercos. Entonces viene David con todo su ejército, con toda su gente. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? Versículo, hermanos, 14. Mire qué dice, hermanos. Ya estoy por terminar, hermanos. Mire qué dice. Pero uno de los criados dio aviso a quién, hermanos? A Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha, ¿qué dice? Saherido, o sea, los ha echado. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Mire, los propios pastores, los propios siervos de Nabal. ¿Por qué Nabal no preguntó? Se ve que no había qué, Exactamente, no había comunicación. Con mal carácter no quiere hablar con él, ¿verdad? ¿Cómo va a actuar? No sé, le hago despacito, olis, le mando un emoji primero, a ver, tanteamos. Qué feo, ¿verdad?
Los siervos le dicen, y mire, van donde la esposa Abigail, no van donde Nabal. Y le dice, mira, vinieron los siervos de David, y pasó esto y aquello, y los ha echado. Y aquellos hombres, versículo 15, han sido muy buenos con nosotros, nunca nos han tratado mal, ni nos ha faltado nada todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Versículo 16, mire qué dice, me encanta esta palabra, muro fueron para nosotros de día y de noche. Todos los días que hemos estado con ellos, apacentándolas, ellos no tenían que cuidarse porque los de David estaban ahí cuidando. Y ahora, hermanos, se vuelve ingrato. Versículo 17, ahora pues, dice, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan y que no hay quien pueda. Ahí está, ¿se da cuenta? Los propios siervos de Nabal, una mala comunicación, no, ni se puede hablar con él. Versículo 18, entonces Abigail tomó luego 200 panes, tomó 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, oye, ya nos dio hambre, hermanos, dice ahí, ¿verdad? Higos secos, lo cargó en sus asnos y le dijo a sus criados, id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Versículo 19, sus criados, 20, montaron un asno y descendieron ellos. Versículo más abajito dice, y aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella les salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que tiene en el desierto. O sea, David dijo, estaba David molesto, David. Versículo 22, hace el juramento, versículo 23. Cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y le dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre que dice perverso. Mire cómo le llama a su propia esposa, perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sea pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra ti. Y viene y le entrega un presente, todo esto que había preparado Abigail. Hermanos, para terminar solamente quiero que vea esto. Puede ver usted la actitud y la conducta de Nabal y la actitud de Abigail. Solo hay algunas cosas que quiero citarlos nada más y terminamos. ¿Qué cualidades hay en una persona sabia, en una persona sensata? Número 1, hermanos, perdón. En el versículo 28, Abigail no va al encuentro de David a decirle, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué te metes con mi familia? No. Abigail va y, hermanos, ella reconoce la falta, aunque ella no lo haya hecho, hermanos. Ella no fue grosero con los siervos de David, pero ella reconoce y dice, mira, se actuó mal. Y ella pide perdón, dice, perdone usted, perdone la falta. ¿Cómo nos cuesta, hermanos, honestamente, pedir perdón? La verdad, hermanos, nos cuesta reconocer que hemos fallado, que nos hemos equivocado. Hermanos, debemos nosotros ser hombres y mujeres que practican continuamente el perdón. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hemos sido ¿qué? Perdonados. Jesús habló, hermanos, que el creyente debe de continuamente vivir en el perdón, continuamente, para poder otorgar perdón, Entonces, si tú eres salvo, tú has sido perdonado. Y ahora Cristo desea que con el mismo perdón que hemos recibido de Dios, tú y yo, ¿qué, hermanos? Perdonemos también a otros. Alguien te va a fallar, alguien te va a defraudar, alguien te va a lastimar, alguien va a ofenderte, alguien va a hacer algo que quizás no te cuadra, no te calza. A lo mejor quizás es la oportunidad de poder mostrar la mansedumbre y ternura de Cristo, ofreciendo ¿qué, hermanos? El perdón. Un ejemplo, hermanos, de sabiduría de Abigail. Ella viene, hermanos, y ¿qué pide? Perdón. Ella, perdón. Si en el lugar, hermanos, había más perdón, había menos peleas, había menos conflictos, había menos odio, menos rencillas. Perdón.
No solamente eso, hermanos. Luego vemos, hermanos, en el versículo 34, Abigail, en el versículo 34, dice, porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, he aquí mañana no le había quedado con vida a Nabal ni un varón. Me encanta la palabra, dice, no te hubieses dado prisa. ¿Qué hizo Abigail, hermanos? Abigail encontró una solución coherente, una solución inmediata. Esa es la prudencia, hermanos, de esta mujer llamada Abigail. No solamente, hermanos, perdón, pero la segunda cosa que vemos, hermanos, es una solución inmediata, hermanos. Abigail piensa y dice, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo solucionar este asunto? Hay muchas personas que no buscan una solución, que esperan alguien dijo, ¿no? Que esperan que el tiempo cure las... Y realmente, hermanos, a veces el tiempo no cura las heridas, hermanos. El tiempo tampoco no hace olvidar las cosas, porque algo sucede y lo tienes nuevamente allí. Solo Cristo, hermanos, puede sanar las heridas del corazón y de la vida. Pero aquí Abigail, hermanos, ¿sabe qué hace? Es pronta para encontrar una solución, para apaciguar el enojo de David. Pues Abigail es prudente, es sabia en cuanto a este asunto. Y por último, en el versículo 35, Abigail muestra respeto. Hermanos, respeto. ¿Cómo nos hace falta, hermanos, mostrar esta virtud de respeto? Respeto hacia nuestros mayores, respeto hacia nuestros padres, ¿verdad? Podemos ser, no, es que nos tratamos de amigos, y qué bueno, ¿verdad? Pero siempre el respeto por delante, siempre. Tú puedes ser amigo, pero con respeto, ¿verdad? Incluso hasta los esposos, siempre con respeto. Tú puedes mostrar tu queja, tú puedes poner ahí en la mesa, ¿verdad?, una discusión, pero siempre con respeto. Yo sé que a veces se ponen sobrenombres, ¿no? Corazoncito, bomboncito, ¿verdad? ¿Cómo dice? Manzana caramelada, le dicen, ¿verdad? Pero a lo mejor quizás dices gordo. Puede ser que le guste, pero a lo mejor quizás no le guste. No le gusta. No me gusta que me llame gordo. Si soy flaco, los botones están que salen los botones ahí de la camisa, ¿verdad? A lo mejor no le gusta, quizás otro sobrenombre, ¿verdad? Bomboncito, ¿no? Flaquito, de repente le gusta, ¿verdad? Flaquito. Pero, hermanos, siempre el respeto, el cariño, el trato, incluso, hermanos, las discusiones, siempre con respeto, ¿verdad? No faltar al respeto, no insultos. Alguien dijo una vez que cuando hay mala comunicación, tú atacas a la persona, pero no el problema. Eso es lo que pasa, hermano. Cuando peleamos, ¿qué sucede? Perdón, cuando pelean, ustedes. Nunca. ¿Verdad? No se lo crean, no peleamos, hermanos. Cuando pelean ustedes, esporádicamente, una que dos al año, por ahí. Cuando peleamos, hermanos, atacamos a la persona y no el problema. Y no se soluciona nada. No se soluciona nada, hermanos. Porque empezamos a decirle, imbécil, estúpido, bestia, animal, razón tenía mi madre, ¿verdad? La persona, y el problema al final quedó por ahí. No se soluciona. Abigail mostró entonces, hermanos, perdón. Abigail mostró sensatez, prudencia. Abigail mostró respeto en una situación. La misma situación, Nabal muestra mal carácter, Nabal muestra insensatez, Nabal muestra falta de consideración. Si se dan cuenta, hermanos, el hombre sabio y insensato, ambos, hermanos, las mismas cosas, diferentes respuestas. ¿Cómo vamos a responder en esta mañana a las circunstancias? ¿Cómo vamos a enfrentar las cosas que vengan de aquí en adelante? ¿Una persona sabia o una persona necia? Ahora, en esta historia, hermanos, miren, son un matrimonio, Nabal y Abigail. Y Nabal es el terco, Abigail es la prudente, la sabia. Y honestamente, gracias a Dios, pero Dios siempre nos rodea de personas así. Y quizás son complementos. A lo mejor tienes personas a tu alrededor que son una bendición para tu vida. Da gracias a Dios por esas personas. Quizás puede ser tu esposa, tu esposo. Pero a lo mejor puede ser algún familiar, algún amigo, un hombre sabio, una mujer sabia. Es una compañera, es una ayuda con el cual tú puedes hablar, conversar. Tú puedes ver quizás el panorama de diferentes formas. Dale gracias a Dios por eso. Entonces, hermanos,
Jesús termina la historia de Mateo capítulo 7 diciendo, un hombre sabio o un hombre necio. ¿Cómo respondemos a las circunstancias? ¿Qué clase de persona queremos ser? ¿Oidores o oidores y hacedores? Pero yo no quiero ser un necio, hermanos. Yo no quiero ser un naval. Yo quiero ser una persona sabia, una persona prudente, una persona que, hermanos, está siguiendo a Jesús. Amén, hermanos, en esta mañana vamos a pedirle eso a Jesús. Que ayude, que nos ayude. Nuestras relaciones como persona, con pareja, interpersonales, en la propia iglesia mismo, en la comunidad, en el trabajo, que el Señor nos ayude. Vamos a orar en esta mañana. Inclinamos nuestras cabezas, cerramos nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, sabemos muy bien que hay necedad en nosotros. Y es tu Espíritu Santo que continuamente nos va moldeando y cambiando. Guárdanos, Señor, de nuestro mal carácter. Guárdanos, Señor, de actuar neciamente, impulsivamente. Guárdanos, Señor, de ser personas desconsideradas, Señor. Tu palabra, Señor, puede ayudarnos a ser personas, Señor, que sabias, personas sensatas. Ayúdanos a no solamente ser oidores, sino también hacedores. Y que nuestra vida adorne la doctrina de Cristo, nuestra vida refleje nuestro caminar con Cristo, nuestra comunión con Cristo. Señor, ayúdanos, te pido. Reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestra desobediencia. Queremos ser hombres y mujeres que caminan con Dios, que reflejan a Dios en sus vidas, que muestran sensatez, que muestran sabiduría de lo alto, Señor. Ayúdanos. Yo te ruego, Padre, en esta mañana, como esposo lo necesitamos, como esposas, como padre, como madre, como hijo, necesitamos sabiduría, necesitamos la sensatez, la prudencia, el perdón, el amor que solo Dios puede darnos. Ayúdanos, Señor, a aplicar los principios que hemos visto hoy a nuestras vidas. En el bendito y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, hermanos. ¿Qué clase de persona queremos ser? ¿Sabios o necios, hermanos? ¿Amén? ¿Qué clase de personas, hermanos? Sabios, ¿verdad? Que el Señor nos